Muy bien, aquí estamos de nuevo con otro newsroom que vamos a intentar cubrir a la velocidad de la luz, a pesar de que tenemos muchísimas novedades. Como nos adelantamos bastante con el newsroom de verano en castellano, que data del 28 de junio, hemos grabado una explicación supersónica de las cosas más importantes sucedidas en julio y agosto, de forma que podamos arrancar el resumen de otoño sin dejar nada por el camino. Pero la multa a Uber de 290 millones de euros exige un análisis bastante técnico. Un coñazo. Con lo cual dejo ese tostón para el final de este episodio, de forma que solo quien tenga la energía o las ganas lo escuche. Entonces, va primero todo lo demás, incluyendo otras cosas sueltas del final de verano, como digo, en el orden de siempre, y luego al final lo de Uber. En agosto, ya en Estados Unidos, pues a este lado del charco donde estoy ahora, se presentó demanda colectiva en California contra un CDP, que es la primera vez que se ve algo así, porque es un Customer Data Platform, que hemos tenido aquí mucha conversación al respecto, Segment, por tanto, a lo mejor el pionero o uno de los pioneros, que ahora pertenece a Twilio, y lo gracioso o lo peculiar es que no han ido contra el responsable, la entidad responsable del tratamiento, que en este caso es la app de meditación Calm, una aplicación móvil inglesa para meditar y tal, sino que es el producto que estaba embebido en el SDK, ¿no? En el Software Development Kit. Viene a ser esa especie de caballo de Troya, donde se anida de forma muy legítima un montón de subproductos, en este caso muchos encargados del tratamiento bien metidos ahí, y ahí estaba metido el código del CDP. Pero se ha entendido que era una especie de espionaje y utilizando leyes bastante arcaicas de California que se están rescatando ahora para este tipo de juicios, esto es una demanda colectiva, pues han ido contra el encargado del tratamiento. Y también en agosto, también en California, pero ahora explicaré por qué tiene una onda expansiva que afecta también a España y más, se aprobó una ley que es la AB 3048 que exige a todos los navegadores implementar lo que se llama un Universal Opt-out, que ahora pues conocemos el Global Privacy Control porque lo tiene implementado ya algunos navegadores, pero no lo tiene Chrome todavía, no lo tiene Edge. Y si esto es así ahora y se exige, por fin te obliga al navegador a algo que hace mucho especuló incluso la Comisión Europea, que sería la solución al tema de las cookies y privacy, el infierno de consentimiento que tenemos ahora, que sería que al instalar el navegador te pregunte directamente si aceptas o no cookies para todo lo que venga después, una sola vez, y que no tenga que ir web a web. Esto ahora lo impone esta ley en California y de hecho va muy en paralelo a lo que anunció Google, ha coincidido en el tiempo por una necesidad del juicio de competencia, ¿no?, contra Google y sus productos de publicidad en el mercado abierto, pero Google anunció también en verano, gran noticia en el mundo Martech Tech, que finalmente las cookies de tercera parte se iban a quedar en Chrome, que no las iban a jubilar y a reemplazar con el Privacy Sandbox de forma obligatoria. Y esto dijeron en Google que iban a cambiarlo por una opción que han llamado más elevated o más digna para el usuario y que por tanto podría consistir en una configuración global de aceptar o rechazar para todas las webs que vengan. Se especula con que podría ser más bien como el ATT de Apple que utilizan ahora en las aplicaciones, donde cada app te pregunta, pero bueno, no se sabe todavía. No ha habido más noticias al respecto en el blog del Privacy Sandbox, pero Google lo anunció. Es decir, estamos yendo en esa dirección donde sea el navegador y no el faldón de cada web que te moleste. Y al respecto de esto, y especulando también con las posibilidades, tuvimos dos entrevistas también en inglés, en el canal en inglés. Una con Dan Jay, que es un pionero de P3P, del Platform for Privacy Preferences en la W3C, y otra con Robin DeVoters, de la Federación de Datos y Marketing de Europa, en Bruselas. También tuvo un debate con Carissa Beliz, que ha estado aquí en el programa, profesora de filosofía en Oxford, sobre el asunto, sobre este tema, en el canal de la Ethical Commerce Alliance. Y hemos puesto un artículo bastante denso, me temo, resumiendo todos estos puntos de vista y mi propia opinión.
en el canal de Medium de Privacy Cloud. Aparte de esto, también durante el verano, los tribunales, ya en el ámbito de la competencia, los tribunales dieron la razón al Departamento de Justicia estadounidense en el juicio contra Google por prácticas anticompetitivas. Realmente el primero de los dos juicios, porque hay otro que he mencionado de paso, que es el de los productos en el mercado publicitario, el monopolio que tiene sobre el lado de la oferta de inventario publicitario, etc. Pero este estaba centrado en el buscador, en el buscador, y se ha considerado que sí que había prácticas restrictivas de la competencia, sobre todo el acuerdo con Apple para ser el buscador por defecto en iPhone, etc. Y todavía no se sabe cuáles van a ser las medidas de resolución. Y la Comisión Europea también denunció en estos meses pasados a Apple por prácticas anticompetitivas en su gestión despótica del App Store. Y las empresas que intentan publicar aplicaciones, como yo he sufrido también en el pasado, tengo que decir, pagando el peaje de turno y sobre todo pues estando sometido a unas leyes no escritas, ¿no? Y un poco al capricho de lo que Apple dictamina que le interesa más, tanto desde el punto de vista de imponer ese impuesto revolucionario, que bueno, vale, puede estar justificado, como desde el punto de vista incluso de lo que Apple considera que es privacidad. Y sobre esto también he escrito en su día. Pero también se añade esto, que el Departamento de Justicia estadounidense también ha abierto un caso contra Apple, también por prácticas anticompetitivas, que se está poniendo bastante caliente estos días, y se están sumando varios estados junto al Departamento de Justicia. Con todo esto dicho, vamos por fin a por el newsroom de otoño, porque todo esto era lo que llevamos arrastrado, y arranco el otoño con ePrivacy, marco regulatorio, y aquí con multas y sanciones. El 12 de septiembre, la CNIL francesa impuso una multa de 800.000 euros a un prestador de software para médicos y hospitales que asumió que trataba con datos anonimizados cuando los médicos participaban en ciertos estudios e informes comparativos. Eso es, la empresa se llama Cegedim Santé y había una clara posibilidad de identificar a los pacientes y, por tanto, la CNIL, la autoridad supervisora, ha considerado que esos datos son seudónimos, no son anónimos, y, por tanto, se aplica el régimen y se aplica el RGPD. Y de esta manera pues se han encontrado un montón de incumplimientos, pues los pacientes no habían sido informados, para empezar, y más cosas. La lección viene a ser la de siempre, que es volver al caso Breyer. Mucha gente estos días ha estado volviendo a desempolvar el puro concepto de dato personal, ¿no? El caso Breyer en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, más recientemente el del SRB, ¿no? Que salió de la fusión entre el Santander y el Popular. Y la idea siempre es la misma. Si hay forma de identificar granularmente a los clientes o personas, aunque no todos los datasets, digamos, necesarios estén en poder de la misma entidad, pues entonces estamos hablando de datos personales. Otra cosa es que si separamos los identificadores encriptados de su traducción, entonces hablamos de datos pseudonimizados, siguiendo la propia definición del artículo 4 de definiciones del GDPR. Total, que por completar esto, esa multa menciona además la opinión de del EDPB, que antes era el grupo del 29, ¿no? Sobre técnicas de anonimización, publicada en el año 2014. Más cosas. El 27 de septiembre, la autoridad irlandesa multó a Meta con 91 millones de euros por guardar las claves de acceso de algunos de sus usuarios en archivos planos de texto sin cifrado de ningún tipo. Vale, poco que añadir ahí. Más cosas. El 1 de octubre, la Agencia Española de Protección de Datos impuso una multa de 180.000 euros a Ibercaja por consultar ficheros externos de solvencia patrimonial con relación a un ex cliente que ya había cancelado su contrato hipotecario. Exacto. Aquí no estaba justificado acceder a estos datos de Experian, que es el data broker que facilita esta información, ¿no? De forma muy legítima a los bancos, pero al no existir una relación contractual, pues eso no está justificado. Más cosas, cuento yo que el 22 de octubre, Noib, por tanto Max Schrems y equipo, presentaron una denuncia contra Pinterest ante la CNIL francesa. Por tanto, volvemos a Francia. Y también es interesante por qué lo han hecho en Francia, por cierto. Pero bueno, presentaron la denuncia alegando que el perfilado de usuarios para publicidad personalizada está preseleccionado en Pinterest. Y la empresa se apoya en interés legítimo para
bueno, para el tratamiento de datos que permiten alimentar la publicidad conductual o comportamental. Y esto, según Max Schrems, pues contradice la sentencia Bundesgerichtsamt del Tribunal de Justicia, en la que, por otro lado, se apoyó Meta hace poco, ¿verdad?, para el tema de consentimiento pago, en Instagram, por ejemplo. Pero se les acusa de falta de transparencia y de no dar respuesta completa, efectiva, al ejercicio de derechos, que también lo han probado desde NOIB. Y sobre por qué han ido a Francia y no a Irlanda, esto es interesante porque se aplica el One Stop Shop. Lo que pasa es que se puede evitar, se puede esquivar, porque Pinterest tiene una situación parecida a la que antes mencioné de Uber, donde hay corresponsabilidad en el sentido del artículo 26. Por tanto, la entidad estadounidense, matriz, se junta con la filial y las dos son corresponsables. Y si esto es así y se aplica directamente el reglamento a la entidad estadounidense, en ese momento se puede ir contra la entidad estadounidense en cualquier lado. Y esto es lo que ha hecho Max Schrems. Ir a Francia, que se supone que va a darle más caña que Irlanda, viendo el histórico, a pesar de que estos días Irlanda está poniéndose las pilas. Y de hecho, aquí va un ejemplo. El 24 de octubre, la autoridad irlandesa multó a la red social profesional LinkedIn con 310 millones de euros por intentar sin éxito apoyarse en 3 bases legales alternativas para el propósito de publicidad conductual sin que ninguna de ellas estuviera bien aplicada por separado. También se la acusa de incumplir los principios de transparencia y lealtad. Esto es, por tanto, el consentimiento no era libre, inequívoco e informado. La necesidad contractual, que estaba ahí en plan también todo embutido, ¿no? Como mucha gente hace, venga, si no sale consentimiento, pues voy por interés legítimo, si no sale, pues voy por contrato. Bueno, el consentimiento no era válido, la necesidad contractual no se podía entender o no se podía extender, digamos, al perfilado de la audiencia, y el test de interés legítimo fallaba en la ponderación de los derechos fundamentales de los usuarios según la DPC, el comisionado, como se diga, de protección de datos de Irlanda. Vale, con ello pasamos a novedades legislativas, jurisprudencia, directrices. El 4 de octubre llegó por fin la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la disputa entre la Asociación de Tenis Holandesa, la KNLTB, y la Agencia de Protección de Datos de ese país, que esta la hemos sacado por todos lados, salen todos los cursos, y es una sentencia muy conocida, pero que se le ha dado la vuelta a la tortilla porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dado la razón a la Asociación de Tenis y no a la agencia holandesa, explicando que sí puede apoyarse en el interés legítimo para defender, bueno, para compartir datos con los sponsors, que es lo que hicieron. Es decir, que un interés comercial perfectamente puede ser el interés legítimo y que el marketing directo, por supuesto que se puede apoyar en interés legítimo. De hecho, aparece ya en el considerando 47 del reglamento. Y que hay que tener en cuenta, además, las expectativas razonables que pueden tener los socios cuando se dan de alta de que sus datos iban a estar compartidos con los sponsors. 5 días más tarde, el EDPB, el Comité Europeo de Protección de Datos, abrió comentarios un borrador de opinión sobre el procesamiento de datos basado en el interés legítimo, explicando que no debe tratarse esta base como la última bala, como el último mono, como pasa a veces, porque tiene el mismo valor que el resto. Y también se explica aquí la diferencia entre interés, la meta genérica de negocio, digamos, relacionada con la actividad de la empresa, tiene que estar relacionada con la actividad de la empresa, y el propósito, ¿no?, al que atas una base legal, que es la misión específica que viene o que permite llegar a aquella meta, a dicha meta, pero exige un tratamiento de datos. En fin, está por ahí la opinión, pero está abierta a comentarios. El mismo día, ese prolífico 9 de octubre, el EDPB publicó una opinión sobre las obligaciones que un responsable del tratamiento tiene con respecto a eslabones más alejados en la cadena de custodia. Por tanto, pues lo que María Vidal diría, ¿no?, de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, se confirma que tienen que extender sus labores de auditoría y diligencia a subencargados de todos estos grados, incluyéndose información detallada, un montón de cosas, una burrada. Control sobre ejercicio de derechos, supervisión de cumplimiento en la gestión de brechas, etc. La comunidad de fuera piensa que se han pasado 3 pueblos, que van a hacer la vida más difícil a todos, pero sobre todo, aunque se entiende el valor, obviamente, de pedirlo, van a
volver a tirar piedras contra las empresas de menor envergadura. Y veremos cómo evoluciona, pero ahora mismo esto es una salvajada, el control de terceros. Y luego no sé qué máquina de café han puesto ahí en el EDPB, pero una semana más tarde, el 16 de octubre, el Comité Europeo de Protección de Datos adoptó las directrices sobre el ámbito técnico de aplicación del artículo 5.3 de la Directiva ePrivacy, que son aquellas que hayamos criticado tanto, tuvimos 5 o 6, no sé cuántas entrevistas al respecto, y claro, pues se lleva al extremo la interpretación de acceso o almacenamiento, todo requiere consentimiento, uso de parámetros URL, almacenamiento en la RAM, llamadas a una API en el navegador, direcciones IP en algunos casos, uso de píxeles, pero no se toca una pieza importante que hayamos comentado y que volví a comentar con Peter Craddock esta semana en el podcast en inglés, que es actualizar la idea de la necesidad estricta de usar algo, ¿no? Esta idea de estrictamente necesario para la prestación del servicio, porque también ha pasado mucho tiempo en ese lado de la balanza, que es qué es lo que necesitamos, y esto nos ha puesto al día y además ni siquiera lo han tocado las directrices. Y por último vuelve la reforma de la Ley de Protección de Datos en Reino Unido. Por fin se retractan de esta idea de cargarse el rol del DPO. El DPO se queda, finalmente. Siguen en pie estos escenarios precocinados de interés legítimo, que es algo muy interesante. Se considera que el test ya está hecho y que para esas circunstancias ya se asume que sí se puede utilizar interés legítimo, aunque por ahora ni siquiera entiendo por qué caen ahí, porque hay seguridad nacional, si recuerdo bien, y alguna otra cosa que no sé por qué tiene que ir por interés legítimo y precocinarlo, aunque sí que me parece buena idea el dejar el test hecho para circunstancias muy, muy específicas. También se recupera la excepción para cookies analíticas, muy interesante, que ya no requerirán consentimiento, por fin, si su uso no va más allá del análisis estadístico, que asumo que irá en la línea de lo que tiene la CNIL francesa desde 2013, de lo que tiene la autoridad, la AEPD sacó para España, pues creo que fue este año ya, ¿no? Donde ya no tienes que pedir consentimiento para cookies analíticas, a pesar de que no existe una excepción a este respecto en el 5.3 de ePrivacy, volviendo a eso, ¿no? El 22.2 de la LSSI. Porque no se consideran suficientemente intrusivas. Y a eso voy cuando hablo de que toca abrir ese melón. Bueno, pasando a Martech y AdTech, hay un estudio de la Universidad de Boston, interesante, de este Garrett Johnson, que sale mucho por ahí fuera, que ha concluido que el Protected Audiences API del Privacy Sandbox es tan eficaz como las cookies de tercera parte a efectos de retargeting. Lo que falta es que haya suficiente mercado ahí fuera, suficiente inventario y medios participando del protocolo. Obviamente no hay ningún incentivo para participar porque ahora está visto, después de las directrices que mencionaba antes, que todo requiere consentimiento, no importa cómo se acerque a privacidades del diseño o a tener menos riesgos, ser menos intrusivo, da igual, porque ePrivacy no distingue niveles de intrusividad y, por tanto, como todo necesita consentimiento, ¿quién se va a molestar en ir a aquello que sea menos intrusivo? Ya que tienes que preguntas, como he dicho muchas veces, y vas hasta la cocina y haces todo lo peor, por exagerar un poco. Vale, como consecuencia de todo lo que he dicho antes, de que todo requiere consentimiento y además de que hay un esfuerzo ahora acentuado por parte de las autoridades competentes, supervisoras, para exigir que el consentimiento sea válido y multar a quien no lo pregunta bien, ha habido varias multas en España y multas por todos lados estos días, pues al final han pasado dos cosas. Una, o se permite a la gente hacer consiente o paga, porque si no los ratios de aceptación son pírricos, y esto, como sabéis, solo se permite a 4 privilegiados, que son los medios, se hace una excepción, y se les deja hacer lo que no se ha dejado hacer a Meta. Aquí hay muchas razones, que ya he cubierto también con Peter Craddock en esa entrevista reciente. Pero la otra alternativa es que la gente se está yendo a server to server. Es decir, si todo lo que pasa por un dispositivo, sea o no cookies, sea lo que sea, exige consentimiento y el consentimiento cuesta tanto recabar que deja unos ratios de aceptación y unos volúmenes de muestra pírricos, entonces me voy a server to server. Es decir, lo hago todo detrás de las cortinas, envío señales de conversión, por ejemplo, con un Conversions API en Meta, o con un Enhanced Conversions en Google o el equivalente en TikTok, y son señales que hasta ahora iban parejas, iban acopladas o iban en paralelo a un píxel,
que emitía la señal de éxito de una campaña, pero ahora ya pueden enviar en bloque, ¿no?, una colección de eventos de éxito de una campaña, que pueden incluso venir del mundo offline. Y el otro lado de server to server, y de forma de esquivar el dispositivo, por supuesto, es Data Clean Rooms, colaboración en el mundo este del retail media, que no voy a entrar ahora, ha habido muchas entrevistas aquí también. También, para quien haya seguido nuestros análisis del Customer Data Platform de CDP, antes mencioné que había habido una demanda colectiva contra Segment, pero hemos hablado mucho aquí de la evolución hacia CDP modularizado, ETL inverso. Hemos entrevistado al CEO de Hightouch, a Tejas Manohar. Hemos entrevistado al CEO de Neuralift AI, a Jonathan Méndez, también aquí sobre CDPs. Y merece la pena un artículo que pondremos en las notas al pie de David Raab, que fue quien acuñó el concepto de CDP en su día, y que se titula de forma muy controvertida: el CDP modularizado o el Composable CDP está muerto. Y viene a argumentar que todos los CDP se han adaptado ya a estos repositorios de datos mucho más avanzados, ¿no?, al Data Warehouse más flexible, y evitando la redundancia, esta idea de zero copy, y el riesgo de mantener múltiples copias de los mismos datos de clientes en diferentes sitios. Por tanto, que todos los CDP se están volviendo o bien componentes nicho o bien suites modulares que van integrando otras piezas. Ahí pondremos el link para el que esté muy metido en ese mundillo de MarTech y quiera saber más. Pasando a inteligencia artificial, competencia y mercados digitales. La Autoridad Supervisora de Hamburgo publicó su opinión explicando que los modelos fundacionales de inteligencia artificial generativa no contienen datos personales a pesar de que hayan podido usarse durante la fase de entrenamiento. Por ejemplo, me pregunto de dónde ha sacado Murphy esta voz mía tan logradísima. Esto es, se aduce que los derechos emanados del reglamento se ejercitarían contra quien distribuye o despliega un sistema de inteligencia artificial que se sustenta, que se apoya sobre dichos modelos, con relación al input o al output resultante. Tenemos una entrevista por ahí sobre esto, puede que hagamos alguna otra en castellano también, pero no hemos publicado ninguna todavía. Más cosas. La autoridad irlandesa anunció el 12 de septiembre que iniciaba una investigación de un modelo fundacional de inteligencia artificial generativa de Google. Eso es, esto se refiere a PALM 2, a ese modelo fundacional de Google, PALM2, con particular interés en ese concreto análisis de la autoridad irlandesa, a cómo han enfocado su evaluación de impacto, su DPIA. Muy bien, aparte de esto, también en inteligencia artificial aquí en Estados Unidos está disponible ya el Apple Intelligence en iPhones. Nada, es una especie de fuego artificial, un efecto visual que no hace nada, bastante frustrante. Compite con un empuje muy fuerte de Meta por meter su propio Llama y su propio modelo y su agente en Facebook, WhatsApp e Instagram en Estados Unidos, y por tanto se supone que Meta va a ser en muy poco tiempo el agente más utilizado del mundo, solo porque está integrado en estas aplicaciones y ya tiene su chatbot ahí metido. Pero bueno, ya se ha visto que OpenAI ha sacado su búsqueda, Anthropic está evolucionando muy rápido y todo lo demás. Más cosas. El 5 de noviembre, el Comité Europeo de Protección de Datos adoptó su primer informe sobre el marco de privacidad que regula la transferencia de datos a Estados Unidos. Eso es, se considera que el mecanismo de resolución de incidentes, esta idea de redress, para europeos está desplegado con éxito, si bien no registra aún mucha actividad. Esta ha sido la conclusión. Hay un equilibrio delicado aquí, porque se supone que con la llegada de Trump ahora al nuevo gobierno podría cargarse la orden ejecutiva de Joe Biden. De hecho, ha dicho, no sé si ha sido Trump o lo ha dicho Musk, ya no sé quién dice qué, que iban a revocar la orden ejecutiva con respecto a las medidas a las salvaguardas para inteligencia artificial. Por tanto, podría pasar algo parecido con respecto a las salvaguardas para ciudadanos europeos frente al espionaje por parte de las 17 entidades de inteligencia o de espionaje estadounidenses, y esto podría cargarse el delicado equilibrio que tenemos ahora con el Data Privacy Framework y por tanto la decisión de adecuación para las empresas estadounidenses en esa lista. Rob Bateman ha hecho también un comentario interesante ahí fuera, que estuvo en su día aquí en el podcast, sobre la posible desaparición del LINACAN, que también podría tener impacto en el equilibrio en cómo se percibe la adecuación del Data Privacy Framework. LINACAN, como sabéis, ha tenido mucho impacto en la FTC, dirigiendo la FTC,
no solo por el rol que tiene la FTC en el Data Privacy Framework, sino también porque la FTC ha emulado a la Unión Europea en perseguir muchas actividades de recabado de datos en entornos digitales, sobre todo cuando se trata de datos sensibles. Aunque también hemos leído por ahí que este nuevo vicepresidente, J.D. Vance, es compañero suyo, o son los dos pertenecientes a Yale, a la Escuela de Derecho, a la Facultad de Derecho de Yale, y que él ha dicho públicamente que la va a apoyar. O sea que no sabemos qué impacto podrá tener. En conclusión, Trump y J.D. Vance sobre la FTC y finalmente sobre la transferencia de datos a Estados Unidos antes o después de que llegue un Schrems 3. Más cosas. El 6 de noviembre, el gobierno de Canadá ordenó el cierre de TikTok en el país. Esto es, no se ha prohibido el uso de la app a la ciudadanía, no se ha prohibido, pero sí que se ha cerrado la entidad, ¿no? La filial canadiense. Se considera que es una elección personal, han dicho. Paso de puntillas sobre Pets y Zero Party Data, porque aquí, está claro también, volviendo al tema de Trump, ya sabéis que va a volver con mucha fuerza al tema de cripto, porque le han apoyado mucho a Andreessen Horowitz, Coinbase y otros pesos pesados de ese mundillo. Se supone que volverá con fuerza el Web3, los DAOs, las carteras digitales descentralizadas, y podría haber algún efecto positivo en ese lado, pero no sé. Vale, termino con futuro de los medios, sencillamente para decir que Paga o Consiente, Consent or Pay, va a tener sus propias directrices del EDPB, o así lo han anunciado, después de no dejar a Meta hacer lo mismo. Por tanto, en Instagram esta pregunta de o aceptas publicidad personalizada basada en tus datos o pagas, eso no se ha permitido para lo que se ha llamado Large Online Platforms, que no coincide con el concepto de la DSA, pero bueno, más o menos. Y esto sí estamos viendo que lo utilizan los medios, sí se les ha permitido utilizarlo, sí se está considerando consentimiento libre, hasta el punto de que se anuncia que va a haber unas directrices de cómo aplicarlo. Y en ese escenario tan contradictorio, la Asociación Profesional Española de la Privacidad ha organizado una sesión abierta la semana que viene que se titula Consiente o paga y otros posibles modelos de uso de datos personales en publicidad digital. Y acompañaré a Carlos García Bernez, Alejandro Prieto y Jesús Fernández Acevedo. Con estos dos últimos ya he tenido entrevistas aquí en este canal. Y ahora sí, pegamos aquí lo de Uber a sabiendas de que la referencia a la corresponsabilidad de Pinterest ha quedado invertida. El 22 de julio cayó la multa de 290 millones de euros a Uber por tratar datos de conductores franceses en Estados Unidos. Y esto lo he comentado en el canal en inglés, voy a intentar hacer un resumen rápido. Sencillamente lo que pasó es que Schrems 2, como sabéis, se había cargado la decisión de adecuación esta tan particular que teníamos aplicada a Estados Unidos, que realmente está circunscrita a las empresas en la lista que entonces era el Privacy Shield. Pero además de cargarse el Privacy Shield, Schrems 2, como sabéis, dejó bastante heridas, tocadas, melladas las SCC, las cláusulas contractuales modelo, que eran el plan B a la adecuación, que viene a ser esta aportación de garantías adecuadas. Y entonces se exigía medidas de acompañamiento y además una actualización de las plantillas, ¿no?, de las cláusulas contractuales modelo en sus diferentes modalidades por parte de la Comisión Europea. Claro, Uber estaba usando las SCC, pero en ese momento dijo la Comisión Europea en sus aclaraciones en unas FAQ de estas de la web que el modelo que estaba publicado en la web no era aplicable a un escenario en el que recibe la entidad importadora o que recibe el dato personal en Estados Unidos es una entidad a la que se le aplica directamente el reglamento. Y este es el caso, porque Uber tiene esta situación bastante particular donde hay una corresponsabilidad del artículo 26 del reglamento entre la entidad matriz y la filial europea. Con lo cual, al aplicarse directamente el reglamento a la empresa estadounidense, decía la Comisión en aquellas notas que no valía ese CC. Pero claro, esto sucedió en este limbo, en el que todavía no había llegado la orden ejecutiva de Joe Biden, que daría pie al Data Privacy Framework que tenemos ahora. Tampoco había llegado la nueva versión que anunció, de hecho, la Comisión Europea de unas SCC, cláusulas contractuales modelo aplicables
a ese escenario específico donde el destinatario está sujeto directamente al GDPR, al reglamento. Y entonces lo que hizo Uber, pues entre la espada y la pared, es ir al plan C. Entonces no hay decisión de adecuación, no hay garantías adecuadas, que es el SCC, entre otras, y entonces se agarró a lo que en inglés llamamos derogaciones, artículo 49, que son excepciones para situaciones puntuales, específicas, y en este caso se agarró a la necesidad contractual, porque hay un contrato entre el conductor francés y esa entidad, Uber Estados Unidos. Para estas situaciones específicas hay incluso unas directrices del 2018 del EDPB, del Comité Europeo de Protección de Datos. En fin, se venía a decir que tienen que ser puntuales, pero que se entiende, o así lo interpretó Uber, que valen también para una serie, una secuencia de escenarios más o menos repetidos. Bueno, pues no valía y la autoridad holandesa les ha impuesto 290 millones. Hemos tenido al DPO global de Uber aquí, en el canal en inglés, Simon Hania, y no ha podido entrar en mucho detalle sobre esto. Sí que ha explicado cuál ha sido su rol en la gestión de la sanción, porque esto es un tema que todavía está vivo, como podéis imaginar. Esto fue Uber. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter. Puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.